Entonces fíjense bien. Fíjense bien entonces, el tema del nacionalismo, ¿verdad? Que se quiere guardar. Y ahí ustedes vean que Jonás no quiere que Dios perdone. No quiere que Dios perdone. Ay, no. No quiere que Dios perdone a él. Entonces, de Jonás dice poco. ¿Quién era? Pues ya saben que es un personaje que no, ¿verdad? Entonces, el libro contiene rasgos que indican la imposibilidad de pensar en la historicidad del libro. Espérenme un momentito que estoy dando entrada aquí. Bueno, entonces, pero resulta, dice el texto, extraña la psicología de un profeta que resulta que Dios le da una misión y no quiere hacerla. Entonces, todos estos rasgos, pues, han hecho la conclusión en los comentarios bíblicos de que el personaje no puede ser histórico y menos puede ser un profeta. Bueno, entonces eso ya está claro, ¿verdad? Pero hay que ver la narrativa, ¿verdad? El envío que recibe el protagonista de parte de Dios, la reacción que tiene este personaje, su desobediencia, todo lo que pasó en el viaje que desencadenó una gran tormenta porque según la concepción, si estás haciendo mal, vas a recibir más. Luego entonces él entiende que todo el mal que está pasando es por su culpa. Y entonces decide suicidarse, ¿verdad? O sea, que lo tiren al mar. Se confiesa, se reconoce públicamente culpable y elige el suicidio. Fíjense, prefiere el suicidio que cumplir la misión. Entonces, nosotros al leerlo decimos, bueno, ¿qué le pasa a Jonás, verdad? Hay tensión y no lo entendemos muy bien, ¿verdad? Entonces ahí termina la primera escena. Luego, ¿qué manda? Perdone, y ese nacionalismo tiene que ver con, por ejemplo, cómo Pedro, por ejemplo, se comporta con un soldado romano y no quiere entrar a su casa y que la salvación llegue a él, Ajá. porque la salvación pensaban que era solo para ellos y no para el resto. Bueno, y también lo va a tener usted en Jesús, cuando llega aquella mujer le pide que lo ayude y que le dice que no es bueno darle el pan a los perritos, porque así se le llamaba a los paganos. Es un tema de nacionalismo, pero se va superando. Ustedes tienen que ir viendo cómo se supera. Incluso en este tema se va superando, no se queda así. Porque lo único que tiene que decir el profeta en Nínive es que dentro de 40 días va a ser destruido, ¿verdad? No se trata de que él vaya a predicar para que se conviertan, solo tiene que anunciar eso. Eso es lo único que se le pidió que hiciera. Entonces, luego ahí se desarrolla todo el tema de que él va a hablar de la maldad, bueno, él va a poner en boca de Dios muchos sentimientos de odio que él tiene contra los ninivitas, ¿verdad? Y por eso va a decir más de la cuenta, va a decir, va a poner en boca de Dios sus propios deseos y maquinaciones. Oigan, esto es muy importante. Dice aquí, muchas personas religiosas predican la conducta de Dios en un mismo plano de igualdad que con la del hombre, de los hombres, o sea, con lo mismo que sienten. En realidad, lo que hacen es proyectar en Dios sus sentimientos mezquinos y resentidos. Miren todo lo que hay en este libro. ¿Qué les parece? Hay que leerlo, ¿verdad? Hay que leerlo. Impresionante, la verdad, Ah, impresionante. ¿verdad? Es que la Biblia es así.
pero hay que entender el mensaje, sobre todo porque muchos de ustedes me tendrían que decir, pero mire todo lo que vimos de la inerrancia y la verdad y la inspiración, ¿te fijan? Entonces, de hecho, ser religioso no significa creer porque está ahí y no pensar y no cuestionar y no discernir, no, sino que realmente por eso estamos estudiando. Entonces, vean eso, eso me pareció muy interesante. Pero aquí realmente lo que vemos es que Jonás no quiere que Nínive sea, perdonada, ¿verdad? No quiere que se conviertan, pues que cambien, quiere que Dios los castigue, ¿verdad? Eso es. Y fíjense que a veces uno se pone a pensar con la gente cuando pide justicia, ¿verdad? ¿De qué está tratándose eso? Y esto es lo que se habla aquí, el tema de la justicia. Pero la justicia, según lo vamos a encontrar en este libro, resulta que no es algo que puede salir de nuestras capacidades humanas, sino la fórmula es una fórmula de la gracia, ya que vemos pues de que Jonás no quiere y, y se enoja muchísimo, sobre todo porque Dios los perdona, ¿verdad? Y entonces aquí van a encontrar ustedes, no nos da tiempo porque me tardaría mucho, citas. Ustedes tienen este material, yo se los di. Y en estas citas ustedes van a encontrar esta misma idea de cómo se cambia, cómo se convierte, que es un tema que nos ayuda ahorita en la Cuaresma. De hecho, se acaba de leer ese tema hace poquito, ahorita en la Cuaresma. Van a encontrar todas estas citas, salmos, muchos salmos, Nehemías, y todo hablando del mismo tema. ¿Cuál es el tema? De que no podemos ser justos. ¿Se acuerdan que Jesús dice, si su justicia no es mayor que la de los fariseos, nos está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Los que quieren seguirle. Una justicia mayor que la de los judíos, esa solo la da la gracia. No la podemos hacer nosotros. Nuestra justicia es limitada. Entonces, aquí pueden leer esta parte, las tres partes que se hace una fórmula, parece ser el patrimonio de la confesión de Israel. Y aquí va el pensamiento teológico, ¿verdad? Debido a la cantidad de veces que se encuentra y a la variedad de libros en que está esta cita, podemos decir que la comunidad después del exilio, en una época relativamente tarde, o sea, después, en su culto, en el tema cultural, su origen se puede deber a un tema festivo o una canción corta, entonada por las multitudes de participantes en las asambleas y en los ritos comunitarios. Así expresaban sus exclamaciones y sus emociones litúrgicas. Bueno, quiere decir que todos estos temas tienen que ver con el regreso del exilio y la forma como ellos querían desarrollar su culto. Porque acuérdense que se quedaron sin templo, se quedaron sin tierra. Entonces aquí hay una serie de fórmulas. El amor de Dios que vuelve a construir, el tema de la fórmula que es lento para enojarse, que es rico en misericordia, su fidelidad que no cambia, y el alcance teológico, o sea, todo el significado que va teniendo. Si nosotros llevamos ese hilo conductor, según todos los libros que se han dicho, por ejemplo, el decálogo se escribe por el dedo de Dios, pues es una metáfora, ¿verdad? Pero es Dios que quiere hacer un pueblo, ¿verdad? ¿A pesar de qué? A pesar de que habían construido un becerro, a pesar de que ellos habían salido de Egipto y todo, pero prevalece. Dios debería de enojarse, pero prevalece su misericordia, su gesed, dice, ¿verdad? Y renueva la alianza. Y bueno, y nosotros todo ese camino lo vemos hasta llegar a Jesús, sino la encarnación que significaría, ¿verdad? Es siempre Dios intercediendo, Dios que se abaja,
Dios que se hace humano. Bueno, tiene todo eso, ¿verdad? Y la narrativa de Jonás es la asedia, la confesión de fe que no llega, ¿verdad? Porque realmente los sentimientos de Dios y la manera de Dios, que Pablo lo va a decir de una manera mejor, en el momento en que Dios debería de castigar, ¿qué fue lo que hizo? Nos justificó. ¿Y cómo nos justificó? Encarnándose en la persona de Jesús, y Él asumió todas nuestras culpas y todos nuestros pecados, y el que no era pecado se volvió pecado por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, todo eso lo encontramos en toda la escritura y aquí en Jonás. Entonces, ¿y cómo el tesoro de esa fe que hace Dios por un pueblo enemigo, por decir así, es anunciado a todos lados, a todos los hombres? Eso es el anuncio, ese es el querigma. Eso es lo que debemos anunciar, no a Satanás y que el diablo aquí, que el diablo, no, el amor de Dios. Y el enfado de Jonás nos alerta, dice, sobre la precariedad de los misioneros. O sea, acuérdense que todo discípulo es misionero, según Aparecida, ¿verdad? Francisco en Evangelii Gaudium prevenía cuando hablaba de la asedia acerca del riesgo de la psicología de la tumba. Fíjense ustedes cómo le llama la psicología de la tumba. Una mentalidad que conquista los corazones de los cristianos llenándolo de espesa amargura. Quiere decir, que todos, es que no, todos los padres son esto, que no, todas las misas aburridas. O sea, se va llenando en un lugar de la alegría, de darle gracias a Dios, de ver que tenemos una manera de expresar nuestra gratitud y de hacer algo. No, nos llenamos de negación, de decir que no, que aburrido, que cansa, en lugar de aportar, porque dice, empieza el Papa diciendo, nuestra misión es ser sal y luz, y nos hemos vuelto amargura. Así se gesta la mayor amenaza en un gris pragmático, dice, ¿verdad? De la vida de la iglesia. Sí, van a ver ustedes a la iglesia después de la pandemia, nadie quiere regresar, todos están muy cómodos, pues también los sacerdotes están cansados, desgastados, todo se desarrolla desde esa psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos, oigan, en momias de museo, desilusionados con la realidad, con la iglesia y consigo mismo. Todo eso nosotros, dice, llamamos a iluminar y a sazonar y a comunicar vida, pues estamos en esta realidad. Bueno, los dejo por ahí, no sé si tienen comentarios. Licenciada, sí, esto último que usted le... Espéreme, vuelva a hablar, es que se oía ahí una bulla y puse mute, pero abra su micrófono, por favor. Sí, licenciada, le decía que con esto último que usted le dio, pues me suena así como que uno muchas veces de cristiano católico anda buscando precisamente esos pretextos para decir, no, es que la iglesia no vale la pena, que no, o sea, uno busca la perfección en los demás que uno no tiene en sí mismo. Y ese es el pretexto perfecto para decir, no, entonces, ¿para qué? Entonces, mejor no. Y se enfría uno, ¿verdad? Y se enfría. Bueno, ya ni se enfría, dice momias. Nos volvemos momias, dice el Papa Francisco. Nos Al grado volvemos, extremo. sí. Y en lugar de comunicar vida, dice, de cautivar, de germinar, dice, generamos oscuridad, cansancio interior y que apolían el dinamismo apostólico. Mire cómo estamos. Por eso, dice, me permito insistir, no nos dejemos robar la alegría del Evangelio. Entonces, Evangelii Gaudium, ¿verdad? Es interesante ver cómo debemos de leer los libros y darnos cuenta, miren, ya que me regalaron unos minutos más, pues logramos terminar Jonás. Y les dejo la tarea de que ustedes lo lean, ya sea en la escritura, con los comentarios bíblicos, y así vamos avanzando de poco a poco. ¿Qué les pareció?
Muy bien, gracias, No me licenciada. hubiera imaginado que Gracias, licenciada. Jonás fuera así. Gracias, licenciada. Sí, la verdad, licenciada, es que ya leído de esta forma es tan diferente a lo que uno entiende, porque lo único que uno se acuerda de Jonás, Que se La lo tragó ballena. la ballena. conviértanse porque se va a destruir, y la ballena, porque de ahí nadie entendía nada. Pues gracias a Dios, pues para eso estamos aquí convocados, para no ser momias en la iglesia, ¿verdad? Ya bastante hace la edad con nosotros como para que también nosotros en esa condición, ¿verdad? Siempre, como dice aquí, no leí el nombre, siempre el Papa Francisco tan claro. ¿Quién fue que me escribió? Ya no lo leí, pero ya no vi el nombre. Pero sí, siempre el Papa Francisco entendiendo las cosas, y lástima que nosotros no leemos esos documentos, ¿verdad? Porque van iluminando, por eso es la tradición y el magisterio. Sonia, sí, Y esa Sonia. capacidad de interpretar esos mensajes. Muchas gracias, traducirlos, licenciada, pues, algo por su entendible tiempo para los extra. demás. A Nos la ha orden. ayudado bastante. A la orden. Ahí está para que lean. Y no sé quién, José, está hablando. ¿Quién está hablando? No, era solo eso, pues que pues estos documentos que escriben los papas, y pues en particular ahorita el Papa Francisco, pues creo que siempre tienen esa capacidad de traducir esos mensajes que para uno a veces es difícil comprender en un lenguaje sencillo y cotidiano, como para decir, mire, esto se aplica en su vida día a día, pues no es algo escrito para alguien hace 2000, 3000 años, ¿verdad? Sino, Exacto. pues como usted siempre lo ha mencionado, ¿verdad? Siempre es de actualidad todo Actualizarlo, texto, ¿verdad? Actualizar. Bueno. Alan, muchísimas gracias, de verdad. Le deseo una Gracias excelente por su semana. tiempo. Feliz semana a todos y ya nos dejó tarea. Igual. Descansen. Igualmente, Un gracias, abrazo. Buenas licenciada, noches a por todos. su tiempo Feliz también. noche. Feliz noche a todos. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.